Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. El perfume de las mentiras, la historia de Samuel y el secreto en las dunas de Holbox. Mientras el sol de la mañana se filtra suavemente a través de las nubes grises que cubren el cielo de Holbox, aquel miércoles de finales de mayo, me siento en mi balcón favorito, aquel que da al mar turquesa donde las gaviotas dibujan círculos en el aire, y decido contarles esta historia. Permítanme advertirles, queridos amigos, que no es una narración común sobre el amor, ni sobre la traición en sí, ni siquiera sobre los perfumes. No, esta es una historia mucho más profunda, una historia que habla del olfato como testigo silencioso, de la paciencia como la destilación más lenta y de la verdad como el aroma que siempre regresa, incluso después de años de intentar ocultarlo. Una historia que, debo confesarles, me ha costado años contar. No porque duela recordar, sino porque a veces el recuerdo de la traición es tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, incluso después de 8 largos años bajo el sol de Quintana Roo. Mi nombre es Samuel Vega y hace 9 años creía tener el matrimonio perfecto con la mujer más hermosa que jamás hubiera caminado bajo el sol del Caribe mexicano. Sofía, con sus ojos color ámbar y su risa que parecía el murmullo de las olas rompiendo en la playa, era en apariencia todo lo que un hombre podría desear: inteligente, apasionada, dedicada a nuestro pequeño negocio y a nuestro hogar. Vivíamos en una casa de madera pintada de azul celeste, cerca de las dunas blancas de Holbox, con un jardín lleno de bugambilias y hibiscos que ella cuidaba con esmero, como si cada flor fuera un pedazo de su alma. Permítanme describirles aquellos días, queridos amigos, para que comprendan mejor lo que vendría después. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, el sonido de las olas rompiendo contra la costa y el murmullo suave de los vientos alisios que traían el olor a sal del mar. Yo, Samuel, de 37 años en aquel entonces, era un perfumista especializado en la creación de aromas únicos utilizando las plantas y flores nativas de la isla, mientras que Sofía, de 33 años, trabajaba como fotógrafa de vida marina, capturando la belleza de las ballenas jorobadas y los delfines que visitaban nuestras aguas. Éramos, como dirían muchos, la pareja perfecta, o al menos eso creía yo. Pero como suele ocurrir en estas historias que comienzan con promesas brillantes, había nubes en el horizonte que yo, cegado por el amor y la confianza, no quise ver. Sofía comenzó a viajar con demasiada frecuencia. Pequeñas cosas al principio, cenas frías esperándome en la mesa, noches en las que regresaba con ojos cansados y excusas elaboradas sobre sesiones fotográficas nocturnas o encuentros con ballenas migratorias. Cada vez que le preguntaba, me respondía con esa calma que ahora reconozco como la calma antes de la tormenta. Amor, es importante para mi carrera. Necesito asegurar nuestro futuro. Y yo, como un tonto enamorado del sueño que habíamos construido juntos, como un hombre que confiaba ciegamente en la mujer que había jurado amar hasta la muerte, lo creía. Le preparaba una copa de vino local, le escuchaba hablar de sus oportunidades y le decía que todo estaba bien. Pero queridos amigos, permítanme decirles algo. En la perfumería, como en el matrimonio, las grietas más peligrosas son aquellas que no se ven a simple vista. Son las que se esconden debajo de la etiqueta, esperando el momento perfecto para hacer caer toda la botella. La verdadera traición, aquella que me dejó sin aliento y con el corazón hecho añicos, ocurrió en un día particularmente caluroso de julio, cuando Holbox ardía bajo un sol implacable que parecía querer secar hasta las raíces más profundas de nuestras plantas aromáticas. Aquel día yo estaba en mi taller, destilando esencias de la flor de pom, una flor rara que solo crece en las dunas más alejadas de la isla, cuando noté algo extraño en la ropa de Sofía. Permítanme explicarles, queridos amigos, que en mi trabajo como perfumista he desarrollado un sentido del olfato extremadamente agudo. Puedo distinguir cientos de aromas diferentes, identificar sus componentes y, lo que es más importante, reconocer cuando algo no pertenece a un lugar. Y en la ropa de Sofía, aquel día, detecté un aroma que no debería estar allí:
La esencia de noche, una fragancia que yo mismo había creado meses atrás, pero que solo había compartido con una persona, mi viejo amigo Raúl, quien había visitado la isla brevemente durante la temporada de ballenas. Mis manos temblaron, pero no me moví, no revelé mi dolor. En cambio, tomé nota mental de cada detalle. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras las dunas blancas de Holbox, tomé una decisión: no confrontarla, no darle la satisfacción de ver mi dolor. En su lugar construiría un plan gota por gota hasta que la verdad se revelara por sí misma. Durante las semanas siguientes, mientras Sofía continuaba su vida normal, yo desde las sombras comenzaba a recopilar información. No de manera descarada, sino con la paciencia de un perfumista que espera la maduración perfecta de sus esencias, día por día, detalle por detalle. Hablé con amigos comunes, con otros artesanos de la isla, con personas que sin saberlo me proporcionaban pequeños fragmentos del rompecabezas. Cada pieza se iba colocando en su lugar, como si el destino mismo quisiera que la verdad saliera a la luz. Descubrí que Sofía había estado viendo a Raúl con demasiada frecuencia. Al principio pensé que sería una aventura pasajera, uno de esos errores que, desgraciadamente, ocurren en algunos matrimonios. Pero pronto me di cuenta de que esto era diferente. Esto no era solo una traición física, era una traición planeada, meticulosa, que había estado ocurriendo durante meses, quizás incluso años. Mientras tanto, Sofía continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Seguía preparándome el desayuno, besándome antes de irse a trabajar, preguntándome sobre mi día. Pero cada gesto, cada palabra, ahora me parecía una mentira cuidadosamente construida, como un perfume adulterado disfrazado de auténtico. Un día, mientras fingía estar ocupado en el taller, escuché una conversación que Sofía creía que no oiría. Estaba en el patio trasero, hablando por teléfono en voz baja, pero el viento, como cómplice de la verdad, llevó sus palabras hasta mis oídos. «Sí, mi amor», decía con una voz que nunca le había escuchado antes. «Pronto todo estará listo. He estado transfiriendo fondos discretamente. Dentro de unos meses tendremos suficiente para empezar de cero. Él nunca sospechará nada». Mis manos se cerraron en puños, pero permanecí en silencio. No revelé mi presencia. En cambio, decidí que, si Sofía quería jugar con fuego, yo sería el perfumista que controlaría la destilación a mi voluntad. Durante los meses siguientes, mientras Sofía y Raúl planeaban su fuga, yo trabajaba en silencio. Hablé con un abogado especializado en casos de fraude comercial, una mujer astuta y discreta que comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Juntos comenzamos a rastrear las transferencias bancarias que Sofía había estado realizando, descubriendo que había estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta secreta. Pero no quería simplemente demandarla, como muchos me sugerían. No, quería algo más elegante, más simbólico, algo que reflejara quién era yo y qué valor tenía la verdad frente a las mentiras. Así nació mi proyecto más ambicioso: el perfume de las mentiras. Permítanme explicarles, queridos amigos, que en el arte de la perfumería, cada aroma cuenta una historia. Los olores, las notas, los matices, todo tiene un significado profundo, y en particular, en la tradición maya, que tanto influye en nuestra región, hay una creencia antigua que dice que los aromas guardan memoria de quienes los crean y de quienes los usan. Verán, queridos amigos, la esencia de noche que había creado para Raúl tenía una peculiaridad única. Durante años había estado experimentando con un método especial de fijación de aromas que involucraba el uso de resinas naturales recolectadas de los árboles de chaca en la selva maya. Estas resinas, transmitidas de generación en generación, eran esenciales para que los perfumes mantuvieran sus propiedades únicas. Pero aquí está el secreto que solo yo conocía. Sin estas resinas específicas, sin el proceso de fijación controlada que solo yo realizaba, el perfume perdería gradualmente sus notas características después de 3 meses. Sus aromas se volverían planos, su complejidad desaparecería y finalmente se convertiría en un aroma común, sin nada que lo distinga de otras fragancias.
Mientras Sofía creía que estaba usando un perfume exclusivo, yo sabía que sin las resinas autóctonas y sin el proceso de fijación que solo yo controlaba, el aroma que estaba usando perdería su valor en poco tiempo. Mientras tanto, Sofía continuaba su ascenso meteórico en el mundo de la fotografía, gracias, como ahora sé, a las conexiones y el dinero que había estado desviando de nuestras cuentas. Las críticas elogiaban su nuevo enfoque en la fotografía marina. Los editores competían por sus nuevas ofertas, y ella, con esa arrogancia que solo pueden tener quienes creen que han salido impunes, daba entrevistas tras entrevistas, contando historias inventadas sobre su éxito profesional. Pero el momento de la verdad llegó un frío día de marzo, cuando Raúl anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo producto, Noche Eterna, un supuesto descubrimiento revolucionario en el mundo de los perfumes de lujo. Yo estaba allí, mezclado entre los invitados en la conferencia de prensa en la Ciudad de México, vestido con un traje modesto que contrastaba con los trajes elegantes de los ejecutivos. Cuando Sofía subió al escenario para dar su discurso, llena de palabras grandilocuentes sobre la autenticidad y la pasión por los aromas naturales, activé remotamente el plan que había estado preparando durante meses. Uno por uno, los expertos en perfumería comenzaron a notar anomalías en las muestras de perfume, las pantallas que Sofía había preparado para mostrar imágenes de sus avances en aromaterapia comenzaron a proyectar las pruebas que yo había reunido. Documentos que demostraban que Noche Eterna era en realidad nuestra esencia de noche robada. Correos electrónicos donde Sofía admitía haber ocultado información crucial sobre la producción del perfume, fotografías de sus encuentros con Raúl en nuestro propio taller. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Un silencio que contrastaba con el bullicio de voces indignadas que comenzaban a llenar la sala. Sofía, pálida como un fantasma, intentó explicar, intentó culparme a mí, pero las pruebas eran abrumadoras. Los representantes de la industria de la perfumería exigieron una investigación inmediata. En cuestión de horas, la carrera que había construido sobre mentiras y traición se derrumbó como un castillo de arena frente a una marea alta. Pero las consecuencias no terminaron allí. En los meses siguientes, mientras Raúl luchaba contra demandas y reclamaciones, descubrieron algo aún más devastador. El perfume que habían estado vendiendo masivamente estaba perdiendo sus propiedades únicas. Los aromas se volvían planos, la complejidad desaparecía y finalmente, después de 3 meses, la esencia de noche se había convertido en un aroma común, sin nada que lo distinga de otras variedades. La investigación interna reveló la verdad. Sin las resinas autóctonas, sin el proceso de fijación controlada que solo yo realizaba, el perfume no podía mantener sus propiedades únicas. Y como Sofía había ignorado por completo estos detalles técnicos, creyendo que el valor del perfume estaba únicamente en su etiqueta y en su historia de marketing, había vendido un producto que por diseño estaba destinado a fracasar. Mientras tanto, yo, fiel a mi decisión inicial, nunca confronté a Sofía directamente, no porque fuera cruel, sino porque algunas heridas necesitan tiempo para sanar y algunas traiciones son tan profundas que no hay vuelta atrás. En cambio, utilicé el sistema legal para recuperar lo que era mío, proteger el legado de mis ancestros y asegurar que Sofía enfrentara las consecuencias de sus acciones. Durante el proceso legal, Sofía intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes de texto y correos electrónicos donde, al principio, me culpaba, luego me suplicaba y finalmente admitía su culpa. Pero yo, recordando las noches que pasé escuchando sus planes de traición, permanecí firme, no respondí a ninguno. Hoy, 8 años después, vivo en paz en una pequeña casa en las afueras de Holbox, lejos del bullicio de la ciudad. Tengo mi propio taller de perfumería, modesto pero próspero, y dedico mi tiempo a enseñar a jóvenes artesanos las técnicas ancestrales que tanto amo. A veces, cuando el viento trae el olor a sal desde el mar, pienso en Sofía y en lo que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad en lugar del engaño. Pero no siento resentimiento, ni siquiera tristeza.
solo una profunda comprensión de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino, como el aroma que siempre encuentra su camino a través de la brisa marina. Sofía, por su parte, pagó un precio alto. Perdió su reputación en el mundo de la fotografía, fue demandada por fraude y tuvo que pagar grandes indemnizaciones por los daños causados a mi negocio. Su relación con Raúl terminó cuando descubrieron que había vendido un producto defectuoso, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y aquí está la lección que aprendí, queridos amigos, y que quiero compartir con ustedes. La traición no siempre se manifiesta con gritos o escenas dramáticas. A menudo se esconde en las pequeñas mentiras, en las ausencias inexplicables, en las miradas que evitan el contacto. Pero como las raíces de un árbol, si no se enfrenta a tiempo, puede destruir todo lo que una vez fue hermoso. El silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es la forma más poderosa de hablar. A veces, la mejor respuesta a la traición no es el grito, sino la paciencia. No es la confrontación inmediata, sino la construcción cuidadosa de la verdad. Porque como los perfumes en nuestros frascos, la verdad puede permanecer oculta bajo la superficie, pero siempre encontrará su camino hacia la luz. Así que, la próxima vez que sientan que el mundo les ha fallado, que alguien en quien confiaron ha traicionado esa confianza, recuerden mi historia. No corran a buscar venganza inmediata. Tomen un respiro. Observen, planifiquen, dejen que la verdad hable por ustedes, porque al final, como el aroma que siempre encuentra su camino a través de la brisa, la verdad siempre vence. Y ahora, mientras el atardecer pinta el cielo de tonos dorados y púrpuras sobre el mar Caribe, cierro esta historia con una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si descubrieran que la persona que juró amarlos hasta la muerte ha estado vendiendo su legado por un puñado de monedas? La elección, al final, siempre es nuestra, y a veces el silencio es la respuesta más elocuente de todas. Permítanme revelarles, queridos amigos, un secreto que guardé durante años y que solo ahora me atrevo a compartir. La traición de Sofía no comenzó hace 5 años, como yo creía, sino mucho antes. Durante nuestra luna de miel en París, mientras yo estaba absorto en visitar las casas de perfumería que tanto admiraba, ella había estado enviando mensajes a Raúl, su antiguo novio de la universidad. Lo descubrí accidentalmente mientras revisaba mis viejos correos electrónicos, buscando una receta de esencia que había compartido con un colega. Entre mis archivos encontré un mensaje que Sofía había enviado a Raúl el día antes de nuestra boda, en el que decía: después de la boda tendremos acceso a su taller y sus conexiones, solo debemos ser pacientes. Pero aquí está el giro inesperado. Yo no solo descubrí esto 5 años después, como creía, sino que en realidad lo supe desde el principio. Permítanme explicarles, queridos amigos, que durante nuestra luna de miel en París, encontré casualmente ese mensaje en su computadora cuando fui a buscar un mapa para nuestra próxima visita a una casa de perfumes. En ese momento, mientras el olor a flores y perfumes llenaba el pequeño apartamento que habíamos alquilado cerca de Montmartre, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. En lugar de confrontarla, decidí observar, decidí esperar, decidí planificar, porque como buen perfumista sabía que algunas traiciones, como algunas esencias, necesitan tiempo para madurar antes de que puedan ser destiladas. Durante esos 5 años, mientras Sofía creía que me engañaba con éxito, yo había estado documentando cada paso de su traición. Había instalado cámaras discretas en el taller, había rastreado cada transferencia bancaria, había recopilado cada mensaje de texto. Pero lo más importante, había estado creando un perfume especial, un perfume que solo yo conocía, un perfume que contenía un marcador químico único que podía ser detectado mediante análisis de laboratorio. Verán, queridos amigos, en los laboratorios de perfumería avanzada existen técnicas para identificar el origen geográfico y el proceso de elaboración de un perfume mediante el análisis de sus compuestos químicos. Yo, aprovechando mi formación científica en química, había creado un fingerprint químico único para nuestra esencia de noche, algo que solo yo podía replicar.
Cuando Sofía y Raúl comenzaron a vender nuestro perfume robado como propio, llevé muestras a un laboratorio independiente y obtuve pruebas irrefutables de que era nuestro perfume, no una imitación. Pero guardé esas pruebas, como un perfumista guarda una esencia excepcional para el momento perfecto. El verdadero motivo por el que no confronté a Sofía inmediatamente fue porque quería entender por qué. Durante esos 5 años, mientras ella creía que me manipulaba, yo estaba estudiando su comportamiento, sus motivaciones, sus conexiones. Descubrí que Raúl no era simplemente un amante, sino el líder de una red internacional de fraude en la industria de la perfumería, especializada en robar fórmulas raras y venderlas como nuevas creaciones. Sofía era solo una pieza en un juego mucho más grande, un peón en un tablero que yo estaba aprendiendo a dominar. Y cuando finalmente decidí actuar, no solo destruí su pequeño esquema, sino que ayudé a las autoridades a desmantelar toda la red criminal. Hoy Raúl está en prisión, condenado por fraude a nivel internacional, y Sofía, aunque evitó la cárcel al convertirse en testigo colaborador, ha perdido todo lo que alguna vez valoró. Pero yo, Samuel, no soy solo un vengador. Soy un protector del legado que mis ancestros me dejaron, un guardián de las tradiciones que hacen de nuestra isla un lugar especial. Y aquí está la verdadera lección que aprendí, queridos amigos. A veces, la mejor forma de vencer a tus enemigos no es atacarlos de frente, sino permitir que sus propias acciones los destruyan. Como el proceso de destilación, donde los componentes se separan por sí mismos, a veces la verdad se desarrolla mejor cuando se deja en silencio, sin interferencias. Por eso, cuando el dolor de una traición amenace con consumirlos, no corran a buscar venganza inmediata. En su lugar, cultiven la paciencia como cultiva un perfumista, cultiva sus esencias. Porque, como aprendí en mi taller, el mejor aroma no es el que se crea rápido, sino el que madura con el tiempo, revelando sus matices a quienes tienen la paciencia de esperar. Y ahora, mientras el viento del otoño trae el aroma de las flores de la isla y el canto de los pájaros al anochecer, dejo esta historia en sus manos, esperando que encuentren en ella no solo una narración sobre traición, sino una invitación a ver la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. La elección, al final, siempre es nuestra. Y a veces, el silencio no es solo la respuesta más elocuente, sino también el suelo fértil sobre el cual crece la verdadera redención. Permítanme contarles, queridos amigos, algo que no he compartido con nadie hasta ahora. La parte más sorprendente de toda esta historia no fue la traición de Sofía, ni mi respuesta calculada, ni siquiera las consecuencias que enfrentó. No. Lo más sorprendente fue descubrir que, en medio de todo el dolor y la decepción, mi arte floreció como nunca antes. Verán, durante los meses que pasé observando en silencio, mientras Sofía creía que me engañaba con éxito, algo extraordinario estaba sucediendo en mi taller. Cada noche, después de que ella salía a encontrarse con Raúl, yo trabajaba en secreto para preservar nuestro legado. Había comenzado a enseñar a los jóvenes de la isla las técnicas ancestrales completas, los procesos de destilación que Sofía había ignorado por completo. Mientras Raúl y Sofía vendían el perfume sin estas técnicas, viendo cómo perdía sus propiedades únicas mes tras mes, nosotros estábamos fortaleciendo nuestro vínculo con la tierra y con nuestros ancestros. El perfume que elaborábamos en nuestro taller, elaborado con las técnicas completas, se volvió más fuerte, más complejo, con notas más profundas y aroma más intenso que nunca antes. Hace unos meses recibí una carta de Sofía. No respondí, como siempre, pero esta vez, por primera vez en 8 años, decidí abrirla. En ella no había excusas ni justificaciones, solo una simple frase. Gracias por proteger lo que yo estaba a punto de destruir. No sé si entendió finalmente lo que intenté comunicarle con mi silencio, pero en ese momento, mientras el sol de la mañana iluminaba mi taller con su luz dorada, sentí que por primera vez había encontrado la paz que tanto había buscado. Porque al final, queridos amigos, la tierra siempre recuerda quién la cultiva con respeto. Las flores siempre saben quién las cosecha con cuidado. Y la verdad, como el aroma, siempre encuentra su camino hacia la luz.
incluso después de permanecer oculta bajo la superficie durante mucho tiempo. Así que cuando el dolor de una traición amenace con consumirlos, recuerden esta historia. No corran a buscar venganza. En su lugar, cultiven la verdad con paciencia, como un perfumista cultiva sus esencias. Porque, como aprendí en mi taller, a veces las flores más pequeñas son las que producen el aroma más exquisito. Y ahora, mientras el viento del otoño trae el aroma de las flores de la isla y el canto de los pájaros al anochecer, dejo esta historia en sus manos, esperando que encuentren en ella no solo una narración sobre traición, sino una invitación a ver la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. La elección al final siempre es nuestra. Y a veces el silencio no es solo la respuesta más elocuente, sino también el suelo fértil sobre el cual crece la verdadera redención.